Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Explorando el Apocalipsis. Estamos mirando lo que es la estructura profética de las 7 iglesias. Estamos en este momento, esta es la parte 3 de el video que explica la iglesia de Tiatira. Recuerda el concepto general que estamos abarcando aquí, es que estamos explorando cada uno de los errores que las diferentes iglesias cometieron para que aprendamos de ello en esta última iglesia, la iglesia de la Odisea. Estamos viendo la aplicación de cada una de las amonestaciones que Cristo dio a nuestro tiempo. Y claro, ¿y por qué? Porque somos las que más debe recibir amonestación. No hay nada bueno en nosotros. De hecho, Cristo siempre define lo bueno que han hecho cada uno de la iglesia. Oye, veo tus obras son mejores que las primeras, o tienes esta cualidad que me agrada, pero en la Odisea no ve absolutamente nada, Es más, le dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca, y poniéndole fin a esa sucesión de la iglesia a través del tiempo, porque ya ha llegado a un estado en el cual está deplorable. Incluso en los tiempos de Tiatira que estamos analizando, Cristo vio cosas buenas dentro de ella, pero hay cosas que nosotros debemos de aprender, ¿ok? Por eso nuestro enfoque está en qué errores cometió, por ejemplo, en los que vivieron los tiempos de la iglesia de Tiatira, para que no cometamos esos mismos errores. Así que espero que esté llevando la secuencia de los programas anteriores, muy importante para que usted entienda lo que nosotros estamos hablando ahora. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Les invito a que sean conmigo y oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, Señor, manifestado es tu gran poder como creador del universo, sobre la tierra, sobre las aguas y toda la fuente del agua que hay en ella. Nosotros podemos ver a través de lo que tú has hecho con tus manos, tu gran poder, Señor. Y ese mismo gran poder es lo que nosotros queremos que se manifieste en nosotros, podrán recrear en nosotros una nueva imagen, una imagen que refleja a tu bondad, a tu amor, a tu gran carácter. Ayúdanos a aprender acerca de Tiatira, cómo cayeron en apostasía, para no caer en ella y poder volver a esa verdadera adoración del Padre Creador de los cielos y de la tierra. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, sí, como estamos hablando acerca de la gran apostasía nacional, porque Tiatira ya refleja lo que Satanás pudo lograr a través de esa conversión al cristianismo. Recuerde que Satanás tenía una lucha enmarcada donde rivalizaba completamente con la verdad divina, pues creando un sistema religioso muy complejo, muy profundo, muy abarcante, donde seducía a los verdaderos hijos de Dios que tenían el conocimiento de los oráculos divinos. Se sedujo así de forma tremenda y profunda a los israelitas. Y vemos en la figura de Salomón como una persona que tenía gran sabiduría. A pesar de que tenía gran sabiduría, a pesar de que tenía un profundo conocimiento de Dios, a pesar de la manifestación divina se dio en su reinado, dándole esa inteligencia sobrenatural en la cual llevó a ser alabada por las naciones. Salomón cayó de una forma muy terrible en la apostasía. Incluso en la historia nos dice que Salomón quemó niños vivos en altares completamente idolátricos. Así que imagínense, llegó a sacrificar niños. Él que ayudó a una madre a que se le hiciera justicia, dándole su hijo de una manera que maravilló al mundo. Ahora él quitaba a estos hijos, los llevaba a los altares y los sacrificaba. O sea que la inteligencia no sirvió de nada. De Salomón, la inteligencia, la manifestación de Dios, para él no le sirvió. Y son cosas pues que tenemos que aprender que no suceda con nosotros, y más sobre todo en un pueblo laodicense que se caracteriza por el orgullo que posee. Ese orgullo que posee lo hace ser ciego ante su propio estado, y no puede ver que es pobre, ciego, miserable, pobre y desnudo. Por lo tanto está en una situación muy, muy terrible como la estuvo en los tiempos de Salomón. Aunque nosotros digamos, oh, bueno, yo no voy a altares idolátricos, yo no voy a aquellas iglesias donde tienen figuras de árboles, de palo, figuras de palo o esculturas de acera. Igual, el orgullo vendría a ser como la madre de todas
toda la idolatría, porque el orgullo nos aleja completamente de Dios, y alejarnos completamente de Dios, nuestro razonamiento entonces se pierde y colocamos a cualquiera otra deidad delante de nosotros. Puede ser la riqueza, puede ser que la prosperidad mundanal, la que nos llama muchísimo la atención, puede ser que las amistades, colocamos las amistades como y sobre todo esas que nos absorben mucho tiempo y atención en vez de las cosas de Dios, podrían ser erigidas como monumentos paganos ante nosotros. O sea, estamos en una idolatría moderna que tiene una semejanza a la idolatría antigua. Claro, hay ciertas diferencias en cuanto a lo que hemos colocado como Dios o como deidad, pero en definición es la misma esencia, es la misma esencia, y es lo que nosotros aprendemos ahora a través del estudio de Tiatira, cómo se llevó, no en lo que estuvo, porque pues ya muchos han estudiado sobre este tema y hay muchos videos en YouTube que usted puede encontrar donde van a decirle claramente que el tiempo de la iglesia de Tiatira es los tiempos de la manifestación de el paganismo y el paganismo disfrazado de cristianismo a través de la religión romana, el Vaticano. Bueno, muchos podrán enseñarle esto. Lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo nos lleva a eso y cuáles son aquellos puntos principales, como habíamos dicho, los profundos secretos de Satanás. Ese es el primero que estoy tratando de abordar y que llevamos desde el video anterior, los profundos secretos de Satanás. Habíamos establecido que la primera gran mentira que Satanás ha llevado a través del tiempo y lo ha colocado como esa arma principal a ir en contra de Dios ha sido la inmortalidad del alma. Cuando Satanás le dijo a la mujer, no van a morir, porque Cristo había dicho, Dios a través le había dicho a Adán y Eva que si el día que comieras de ese fruto moriréis. Satanás dijo, no, de eso no es cierto, eso es falso. No vas a morir, sino que estarás en otro plano diferente, donde ya seréis como Dios y conoceréis más cosas porque tus ojos se van a abrir. Bueno, sí, de esta forma Satanás tuvo esta mentira y la fue llevando a través del tiempo, a través de las religiones paganas, y lo vemos, por ejemplo, cada una de estas deidades. Por ejemplo, los egipcios, cada una de estas deidades se prepararon para la vida después de la muerte. Y por eso vemos esas grandes pirámides, donde pues no solamente introducían el cuerpo momificado, sino incluso también utensilios y cuestiones, su perro mascota esclavo, barcos para que navegaran por el río Nilo hacia Isis, creo que si no soy experto en religiones paganas, así que me podría equivocar muchísimo en esto, nadando sobre ella, donde lo iban a pesar su corazón. Sí he visto documentales, no digo que no he visto documentales, donde iban a pesar su corazón. Si su corazón pesaba más que una pluma, se lo iba a comer el que tenía cara de cocodrilo, y así, ¿no? Así lo mismo, todas las demás religiones tuvieron esa misma esencia de la inmortalidad, de la vida más allá de la muerte física. Los griegos lo llevaron a la separación de lo inmaterial de lo material, la separación, y que ahora la religión de hoy en día nos enseña que el alma, el neuma, tantas definiciones que se dan por los filósofos griegos, que yo digo que llevaron esto ahora sí a otro nivel muchísimo más profundo, donde, no sé los nombres exactos, Sócrates o quien otro de los filósofos griegos que hoy en día tiene una gran influencia sobre nosotros, pues ya hablaron sobre el concepto, conceptos que cuando usted lee hablan hasta incluso del átomo, cosas que ellos vieron en su análisis, su razonamiento, ellos vieron y que hoy nosotros estamos comprendiendo, ¿no? La materia principal. También hablaron de la proteína, que es la materia principal de nuestro cuerpo, que crea toda la estructura que tenemos. En sí, eso es lo que estamos viendo, los profundos secretos de Satanás, que fueron llevados a través de esto, a través de la idolatría. Y estamos comenzando a verlo a través de cómo, de la historia de Salomón hacia la historia de Acab como rey de Israel, la idolatría ya se coronó.
en los tiempos de Acab con Jezabel. Y eso es lo que la iglesia de Tiatira nos enseña, que hay una Jezabel, dice así, estábamos leyendo en Tiatira. Dice, pero en el versículo 20 del capítulo 2 dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces lo que estamos viendo es que más que un concepto de comer cosas ofrecidas a los ídolos, estamos hablando de conceptos. Aquí la comida que se está hablando no es de la comida física, es de la comida esta que tiene connotaciones espirituales, ¿ok? Conceptos de verdad que se crean en nuestras mentes y que ahora nos ayudan o nos llevan a tomar acciones. Recuerde que lo que nosotros pensamos es producto de la información que nosotros digerimos, y esos pensamientos se van a convertir en acciones, y esas acciones se van a convertir en hábitos, y eso van a crear nuestro carácter. Esa es la secuencia de lo que una información pasa cuando se es introducida a la mente. Entonces, lo que Jezabel enseñaba es lo que tenemos que aprender, y en el contexto de Jezabel habíamos leído, ya lo vimos en el programa anterior, que Baal y Astarte eran las deidades principales dentro de la adoración de Jezabel como sacerdotisa de Israel a través del estado Acab, autorizar la religión pagana dentro de Israel, dejando por un lado y persiguiendo incluso a aquellos que insistían en la religión de el Dios verdadero que sus padres, o sea, los israelitas, habían conocido, o sea, acerca de Jehová. Entonces estábamos ahora leyendo acerca de Astarte, y estamos viendo que Astarte tiene diferentes nombres que se le había dado. Okay, estamos aquí en esta figura. Habíamos leído que Astarte en el programa anterior se le llamaba diosa de acera, Astoret, Astarte. Y aquí va definiendo todos esos diferentes nombres: Istar, también Inanna, Afrodita, Isis, se le llamaba Isis. Y estábamos aquí pues leyendo y estábamos siguiendo. Dice: con el tiempo asumió funciones y características de otras diosas, especialmente de su compañera la Virgen Anat, de la que tomó el carácter de diosa guerrera y sanguinaria, representada desnuda de pie sobre un león. Bajo este aspecto podía llevar barbas y armas. Ok, esa es diferente forma, y lo vamos a ver en los diferentes pueblos. En los diferentes pueblos hay este sentido común, este mismo denominador común. Ok. También en Palestina absorbió casi completamente la personalidad de otra diosa, Alerat, en la que no se debe confundir. La diosa Artarjatis es otra manifestación del culto a la diosa madre simétrica. Ok. Aquí se le habla como la diosa madre. Ok. Recuerde este nombre, la diosa madre, porque eso es lo que vamos a ver en común en la historia de Tiatira, cuando veamos cuáles fueron las religiones que se metieron o cuáles fueron las deidades que se metieron en ese periodo de tiempo. En algunas inscripciones, Astarte es llamada, tiene un nombre raro que significa cielo o nombre de Baal, título paralelo al hebreo Sem Yahweh, nombre de Yahweh, interpretado como una hipóstasis o personificación distinta de la divinidad. En Cartago encontramos, otro nombre impronunciable, significa rostro de Baal, de dudosa interpretación. Esto es de arqueología, ¿ok? Los arqueólogos son los que han hecho esa relación de las diferentes diosas que existieron y como ven que es el denominador común en Astarte. Seguimos viendo. Dice, se le vincula con Venus como lucero matutino, con Marte, estrella vespertina que se esconde en las regiones inferiores. Como principio de muerte, ella es el signo de orden de la tierra, apareciendo como garantía de un amor que lo vincula y lo sostiene todo. Ahí Venus representa también a Afrodita, que es lo que habíamos leído al principio, la diosa del amor. Acuérdense, el amor es por la fertilización a través del acto sexual.
Acuérdense, la fornicación. Entonces por eso estaban desnudos y por eso ustedes lo ven que están desnudos. Y eso vamos a ver mucho en el arte romano. Ok, acuérdense, dice, representaba el culto a la madre naturaleza también, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y a los placeres carnales. Entonces Astarte toma toda esta forma de deidades en los diferentes pueblos, pero es lo mismo, se está hablando de lo mismo, de la figura femenina. Ahora vamos a ver, aquí hay algo importante. Isis, del griego antiguo, dice el nombre griego de la diosa mitológica egipcia. Su nombre egipcio era Ast, que significa trono. Bueno, ahí ven Astarte, ya ven por qué está relacionado. Representa para el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Ok, ¿qué significaba trono? Representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. El jeroglífico que presentaba sobre... ¿Y qué representaba esto? Representaba al sol. Recuerda, era parte de Baal. También Baal era parte del sol. El sol también era parte de la luna que refleja el sol. Bueno, como les dije, esto entraña pues un conocimiento del paganismo. No soy experto en este asunto del paganismo y no me importa, no me interesa estudiar tanto sobre esto, pero sí conceptos que nos ayudan a entender las declaraciones de Jesús y la amonestación que le da a la iglesia de Tiatira, porque esto parece que permanece como una gran apostasía en el tiempo, ¿ok? En el tiempo. Estudiando. Entonces, Astarte y Baal eran los dioses que Jezabel estaba llevando como sacerdotisa, adorando como sacerdotisa. Y esto tiene una relación porque Elías lleva entonces esta sequía. Bueno, no Elías, Dios a través del profeta Elías da la declaración a Acab y a Jezabel de que no iba a llover por esta misma relación. Bueno, terminamos de ver esto, ¿okay? Terminamos de ver esto. Ya vemos que está relacionado. Vamos a ver las diferentes figuras que esta tenía. Y dentro de estas figuras, nosotros tenemos esta figura que está aquí. Recuérdense, la diosa de la fertilidad. Por lo tanto, ella tiene esa capacidad de producir niños y amamantarlos, y por eso se le coloca así en esta deidad egipcia de una mujer con su niño en sus brazos, en sus piernas, dándole a amamantar. Aquí de la forma aquí presenta como da a amamantar, y acá bueno, ya vieron que sus órganos sexuales están completamente abultados, ¿no? Fértil, porque es muy muy fértil. Y aquí son sus diferentes figuras que la arqueología ha relacionado con esta misma diosa. Ahora, bueno, para no alargar este video, queremos ver esto como Roma ahora en los tiempos de Tiatira, o como Jezabel en los tiempos de Tiatira, comienza a seducir a los cristianos ya de una forma autoritaria. No es seducirlo, ya más bien es autoritaria, porque ahora los somete a una persecución si no adoran lo que él adora. ¿Okay? ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque conociendo la profecía, como le he dicho anteriormente, vamos aquí al tablero. Conociendo la profecía, sé que la línea profética me establece claramente que hay un poder que persigue a los cristianos, y que ese poder, representado por Satanás, le da el trono, autoridad y poder a la bestia que surge del mar, y que ese trono, esa autoridad y ese poder le da entonces la capacidad de no solamente perseguir a los cristianos, sino de vencerlos. Y dice Daniel, y recuerda, estamos leyendo en Daniel 7, este poder que está aquí, este cuerno que está aquí, ahora dice que trata de cambiar los tiempos y la ley. O sea, crea una transformación religiosa. Este poder, que ahora sabemos que es Roma, causa entonces una transformación religiosa. Y ahora, en esa transformación religiosa, ahora todos los que no se sujetan
a esas normas, y a esas normas, pues entonces va a ser perseguido. ¿Y por qué cantidad de tiempo? Por tiempos y mitad de tiempo, que no sabemos que ahora son 42 meses y ahora sabemos que son 1260 años. Por denominador común lo relacionamos, ¿ok? Por un denominador común, porque lo mencionó Daniel, tanto en Apocalipsis, Daniel capítulo 12 menciona que ese tiempo de 1260, hablando sobre la misma bestia, sobre el mismo concepto. En Daniel 7 dice tiempo y mitad de tiempo. En Apocalipsis lo dice con el dragón, tiempos y mitad de tiempo. Y en este poder dice 42 meses. Así que esa es la relación que hacemos. Esa es la forma como nosotros atamos un concepto, ya sea que venga Daniel con Apocalipsis, lo atamos uno con otro. Así que sabemos que en los tiempos de Tiatira el poder gobernante es Roma, y es lógico, y tenemos que Roma es el que ha creado este templo panteón, que significa todos los dioses, o sea que ha consumado todas las religiones en un solo lugar. Y sabemos por esto que entonces Satanás establece ahora su trono allí. Ahora Roma tiene su gran ejército, que tiene como la espada de hierro, como esa fortaleza que subyuga a todos los demás reinos. Así que ahí tiene no solamente el trono, sino también tiene el poder, y ahora tiene la autoridad. Tiene la autoridad porque se ha establecido ahora dentro de la iglesia de Cristo Jesús, y a través de decretos religiosos. Y tenemos como por ejemplo el concilio de Nicea, que proporcionó las bases para la adoración a lo que hoy se conoce como la Virgen María. ¿Y cómo establece la Virgen María? La vamos a ver entonces en figura. Bueno, aquí vamos a presentar un video que yo espero que usted pueda mirar con atención, que lo mire todo completo. Aquí solamente voy a presentar algunas partes específicas del video. Se llama La religión del 666. Lo pueden encontrar allí en YouTube, y pueden examinarlo entonces por completo. Yo les recomiendo ver este video. Lo que quiero es que nosotros analicemos es este pequeño aspecto de cómo se introduce el paganismo dentro de la religión cristiana, ¿ok? Puso sobre el paganismo en todas partes del mundo. Con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la iglesia. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. En la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada Catholicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal, y con el tiempo, todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión. En 1950, a María, la Madre de Jesús, se le dio el título de Reina del Cielo. A Semíramis y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús, respectivamente. Y como dijimos, los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la Cuaresma. A María se la convirtió también en la Madre de Dios, con una torre sobre su cabeza. Pero, ¿de qué Dios era ella madre? La respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella. A la Venera de Venus se la convirtió en la Venera de María. A la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión. Incluso se introdujo la cruz egipcia, o la llave de la vida, en el cristianismo copto.
A la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo. Todos los símbolos paganos de los animales se introdujeron en la iglesia, como el águila, o el grifo. Al traje del pez Dagón, que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto, se lo convirtió en la mitra en forma de pez, que es usado por los obispos y papas de hoy. Aquí se ve al león sagrado del paganismo. El toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal. El disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos. Las pirámides del 666, los ojos del Dios que ve todo y el Dios solar en el triángulo pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide, el símbolo de Jehová Dios. El rayo, el símbolo del Dios solar, fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María. La veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos. Los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy. Las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro. El hecho de llevar al sumo sacerdote en un trono portátil por 12 hombres al templo del dios pagano y acompañado de sus asistentes, se convirtió en el hecho de llevar al Papa en la sedia gestatoria a la Basílica de San Pedro, también por 12 hombres y acompañado de sus asistentes. La corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del Papa, indicando su dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno. El barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios. Donde quiera se veía el místico 666. Hoy también se lo ve de la misma manera como se veía en el paganismo, en el diseño de las ventanas de los templos y en el diseño invertido del piso de la catedral más importante de Inglaterra, en Westminster. Aquí, cada letra que se ve en la custodia u ostensorio representa al número 6. Además, la S simboliza a la serpiente y la F, la sexta letra del alfabeto, también era originalmente el símbolo de la serpiente. La letra tridente hebrea Shin también tiene el valor místico del 666. Porque la Shin está formada de 3 letras hebreas Waw, cada una con valor de 6, y la misma letra significa clavo. Los 3 clavos se convirtieron en símbolos cristianos en conexión con el sol. En el paganismo, el dedo podía representar también la descarga del relámpago con el valor de 6. 3 dedos en alto representaban la Shin, símbolo del dios 666. Este mismo símbolo fue transferido al cristianismo
como se ve en esta estatua de Jesús con la característica mano en forma de 6. Siendo que las abejas construyen la colmena en forma de hexágono, esta también fue relacionada con el dios 666, atribuyéndosele el valor de 6, pues entonces 3 abejas representaban 666. Las coronas papales con frecuencia mostraban los símbolos del valor de 6, generalmente agrupados de 3 en 3, como se ve en la corona del Papa Urbano VIII. El bastón en forma de serpiente de los paganos se convirtió en el báculo de los sacerdotes, con frecuencia mostrando en forma sobresaliente su patrimonio. Bueno, queríamos aquí presentar este video y queríamos, como dije, fue una fracción, ¿no? Para que usted tenga una idea un poco más clara de lo que nosotros estamos hablando, de cómo en la iglesia de Tiatira comienzan a introducirse el paganismo, pero de una forma en la cual ahora se reviste de cristianismo. Se dice, esto es el cristianismo, la figura de los dioses vinieron ahora a representar a las figuras de los apóstoles. Por ejemplo, la figura de Zeus vino a representar, la figura de Pedro, la figura de Venus, que nosotros vemos que es Astarte, Astarot, que es la diosa de la fecundidad, en la cual en los tiempos de Israel Jezabel convocaba en sus liturgias religiosas. Así lo mismo también se convirtió en lo que es María, y ese nombre de la reina del cielo, bueno, aquí lo vamos a ver si lo podemos colocar nuevamente. Aquí ya buscamos la página web, donde nos dice, bueno, ya perdimos, ya aquí perdimos la conexión, pero Astarte, Astarot o Istar estaba como la diosa madre, la reina del cielo. Vemos también que se le colocó el nombre ahora de la madre de Dios, no de Jesús, se está hablando de la madre de Dios. Y ya eso ya involucra otra cosa muchísimo más profunda. Entonces vemos que Satanás ahora, a través del paganismo, conquista al cristianismo, y en esta conquista ahora pues, nosotros vemos que toda la figura, los íconos que se utilizaba dentro del paganismo ahora son insertados dentro del cristianismo. Okay. Eso es importante que nosotros lo veamos, porque aquí hay algo como nosotros somos precavidos de lo que podría suceder a nosotros como última iglesia, y como también esa transmisión pagana podría repercutir en nosotros. Okay, estamos aprendiendo. Acuérdense que el punto que estamos aprendiendo es el error que cometió la iglesia de Tiatira, y esta iglesia de Tiatira viene como consecuencia de lo que Pérgamo permitió desde un inicio. El cristiano desde un inicio comenzó a consentir con los paganos, porque estos dijeron, oye, bueno, yo quiero ser cristiano, y los cristianos debieron haberles dicho, bueno, usted tiene que dejar todo lo que tiene que ver con paganismo. Y cuando se introducían en la iglesia, estos debieron advertirle, ustedes están haciendo esto y esto y esto y lo otro, pero no lo hicieron, lo permitieron, porque en cierta forma los de la iglesia de Pérgamo querían tener tranquilidad y vivir en paz. Algunos sí no pudieron tolerar esto y prefirieron mejor la guerra, y aunque esa guerra significaba que ellos iban a ser perseguidos, expropiados, encarcelados, ultrajados, asesinados, ellos preferían esto porque ellos sabían que esto podría llevarlo a esa forma de pureza que se necesitaba tanto y que se logra a través del horno de la aflicción. Pero como muchos otros no quisieron, que fueron los Baales de aquel entonces, permitieron que la seducción que trajo la mundanalidad, los honores mundanales, la economía o la prosperidad, diera entonces cabida a que se permitiese que entraran todos estos paganos semiconvertidos, pero pensando que en algún momento en el tiempo iban a cambiar. Y ese fue el error, el mismo error que cometió entonces
Salomón, recuerden, el mismo error que cometió Salomón. Voy a quitarme el audífono aquí que estaba escuchando ahora el video. Y ahora sí podemos entonces proseguir. Entonces vemos aquí y estábamos leyendo en esta sección, estamos diciendo, dice, bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor. Ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a la blasfemia prevaleciente. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaron los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Pues ya esto es lo que estuvimos viendo allí en el corto video, el pedazo de video que estábamos observando, cómo el sol, la luna y las estrellas que se adoraban en los tiempos paganos vinieron a hacer lo mismo, porque Venus, que es de Venus, la estrella matutina, que es Astarte, que también es la luna. O sea, es una adoración de las constelaciones del cielo que se dio dentro del paganismo. Lo vemos nuevamente ahora en el pseudo cristianismo que se vivía en los tiempos de Tiatira. ¿Ok? No sé si me están comprendiendo, no sé si lo estoy abrumando con esta información, espero que no. Hermanos, pues así lo mismo, esta historia nos es revelada ahora porque estamos comprendiendo la historia de Jezabel, de Acab en los tiempos de Elías. Seguimos leyendo, dice, mediante la influencia de Jezabel, o sea, la influencia. Recuerde que la mujer viene también a ser la figura de la iglesia, pero en este caso de la iglesia corrompida. Okay, y sus sacerdotes impíos se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra. Recuerda que esto es sencillo y se establece de una forma así muy simple, pero en la realidad esto conllevaba material, temas, conceptos. Así que me imagino que debió haber una consistencia en material sobre estas cosas profundas, ¿no? Recuerden, le llamamos los secretos de Satanás. El fuego y el agua, o sea, elementos místicos, la tierra, el fuego, el agua, todas las bendiciones del cielo, los arroyos y corrientes de agua viva, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y de Astarte, y en vez del dador de todo don perfecto, o sea, en vez de Dios se le daba a Baal y Astarte esa capacidad de fructificar la tierra. Ok, el pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos de Dios vivo, y que ésta regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Dice, y mediante mensajeros fieles el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata, pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que les habían confiado. Cautivado por la ostentación del lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey y de su corte y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. En su ciega locura prefirió rechazar a Dios y su culto. La luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tiniebla. El oro fino se había empañado. Así fue terrible la apostasía que se vivió en los tiempos del rey Acab de Israel, los tiempos de Elías, donde Jezabel ya era la autoridad suprema, gobernaba sobre un estado donde un rey era moralmente débil y donde la figura de la iglesia pagana era aquella que
sometía al pueblo a cierto grado que el pueblo ya olvidó los conceptos del verdadero Dios. Y esto es una de las cosas que Dios advierte en el libro de Apocalipsis. Sí, en el libro de Apocalipsis podemos irnos. En Apocalipsis, en el capítulo 14, nosotros podemos ahora ver que Dios está advirtiendo que hay un mensaje donde establece a gran voz. En el versículo 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas, porque producto de esta gran apostasía se había olvidado quién era la fuente de todas estas bendiciones que nosotros recibimos a diario a través de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se le ha otorgado ahora ese poder a otras deidades, pero que tienen un manto de religión. Se le ha dado una máscara en la cual se presenta como si fuera cristianismo, pero cuando realmente se está adorando es el paganismo. Esa es otra de las cosas que estamos tratando de colocar. Recuerde que, por ejemplo, en el tablero nosotros estábamos diciendo que Satanás estaba representando a través del dragón al paganismo. Este paganismo ahora le va a dar la autoridad del trono a la bestia, pero que esta bestia, al recibir esta autoridad, no es que estaba recibiendo lo mismo, sino que una transformación camaleónica, podríamos decirlo así, donde ahora estaba tomando el manto de la rectitud, el del cristianismo, pero estaba llevando secretamente lo mismo que esta figura había realizado en el pasado. ¿Ok? Sí, hermanos, eso es lo que nos está enseñando, y esto es lo que Pablo nos está hablando en el libro de Tesalonicenses. Si nos vamos al libro de Tesalonicenses, nosotros vemos que esto es lo que él está advirtiendo. Vamos a leer. A ver, aquí la manifestación del hombre de pecado. Dice, versículo 1 en el capítulo 2: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hago un alto aquí, porque esto es lo que estamos entendiendo. La gran apostasía que Pablo se estaba refiriendo era precisamente como el paganismo iba a tener una transformación, y esa transformación iba a tomarse, como dije anteriormente, de una forma en la cual se iba a presentar como si fuera el cristianismo, pero realmente era una continuación del paganismo. Okay. Y en esto se iba a manifestar un hombre. Está hablando específicamente de la figura de un hombre. Si le preguntamos a Daniel nos va a decir: ese es el cuerno que ustedes vieron que se levantó y que derribó a 3 reyes. Bueno, esos reyes, quienes fueron en el 508, el papado se levanta, y en el 538 en la historia nos enseña que derribó a los poderes arrianos o aquellos reinos que de una forma tenían esa forma de paganismo abierto. Recuerde, paganismo abierto, mientras que en Roma estaba llevándose un cristianismo disfrazado, en el cual todavía seguía siendo pagano, pero estaba disfrazado de cristiano. Entonces, al surgir en el 538, derriba los oros, los ostrogodos y estos poderes que obraban en el pasado, estos 3 reyes. Si no me equivoco, ¿no? Érulos, los ostrogodos, y también tenemos los visigodos. Estos 3 reinos arrianos, podría decirse así, ellos estaban abiertos a la idolatría. Y el papado, entonces, al levantarse con ayuda ahora del poder estatal, en este caso de Francia, del rey Clodoveo, ellos entonces
colocan a estos reyes como herejes y a través del poder estatal los elimina. Ahí nosotros vemos que Pablo estaba mencionando que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se iba a manifestar y que se iba a levantar, se iba a oponer contra todo lo que se llamaba Dios o es objeto de culto. Por eso cuando digo es objeto de culto, todo lo que la religión cristiana enseñaba sobre el verdadero Dios, todo esto es derribado ahora y colocado como si fuese cristiano, pero realmente siendo pagano. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y aquí la historia nos enseña que el papado incluso se llamó hijo de Dios. Y por eso habíamos dicho que la corona que nosotros vemos aquí es una corona triple. Y habíamos visto en el video que esta corona triple la había ya utilizado los babilonios. O sea, no era nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Y esto hace referencia a que ellos tenían el poder no solamente en la tierra, sino también sobre el cielo, o sea, sobre Dios mismo, y también ahora sobre el infierno, porque dentro de el paganismo se había introducido el concepto de la inmortalidad del alma. Entonces ellos decían, tenían la capacidad de sacar a todos aquellos pecadores que estaban en las profundidades del infierno y entonces lo rescataban o lo sacaban a otro concepto que ellos inventaron, que fue el purgatorio, y ahí ellos podían trasladar a todo el mundo de todos lados, del cielo, del infierno, del purgatorio. Ellos lo podían mover de un lado a otro, y esto es la blasfemia más grande. No solamente considerarse el hijo de Dios, que ya en sí era una gran blasfemia, sino declararse como Dios mismo, el regente de Dios sobre la tierra. Por eso los papas consideraban que ellos estaban por encima de toda autoridad e incluso ridiculizaban y disminuían su influencia a los reyes de la tierra. ¿Qué otras cosas más podemos señalar? Bueno, Pablo nos menciona aquí que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y le dice todavía a la persona: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora sabéis, dice, y en aquel entonces sí sabían esta definición, qué es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y mire, y todo nos señala aquí que Dios ya tenía un tiempo programado para la manifestación de este hijo de perdición. Recuerde, lo está diciendo para que a su debido tiempo se manifieste. Y recuerde que Dios había dicho que él iba a tener un tiempo definido, que iba a pisotear al pueblo santo y que lo iba a vencer. Ya lo habíamos establecido, 42 meses en un aspecto, tiempo sin mitad de tiempo en otro aspecto, y 1260 días en otro tiempo, que si gustan después, cuando hagamos los programas que ya hablemos de forma definitiva, podemos ver la relación de una forma más evidente, ¿no? Hoy estoy hablando algo que yo asumo que usted debería de saber, pero que sé que algunos no lo saben. Por eso yo estoy mencionando y estoy tomando mi tiempo para ir hablando un poquito de esto, pero sin abarcar tanto para perder el concepto de la iglesia misma, que es el por qué se encuentra en ese estado, y aprender de esos errores. Sigo leyendo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Dice Pablo, estaba en su tiempo diciendo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y si vemos aquí, escuche esto: hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, es lo que las palabras que ya Daniel estaba estableciendo. Vamos a buscarla. Aquí lo tenemos en el capítulo 11. Dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Bueno, la palabra sacrificio ya sabemos que está añadida por los traductores, pero es la palabra continuo y significa continuamente, literalmente en el hebreo. Si usted busca, por ejemplo, aquí
Bueno, ya me está yendo mucho el tiempo. Dice de una raíz que no se usa, que significa estirar, propiamente continuación, como indefinido de extensión, pero usado solo atributivamente como adjetivo constante. O sea, y significa constantemente. Eso es lo que significa continuamente. Entonces, los escritores pensaron que estaba hablando del sacrificio como una relación. Bueno, están interpretando la palabra. Dice, bueno, lo que Daniel quiso decir era que significaba sacrificio porque se utiliza en otras partes de la Biblia como el sacrificio continuo. Dice, está refiriéndose al sacrificio, pero el contexto no habla de esto. No está hablando, por ejemplo, dice en el 30, dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se constritará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues, se extenderá a los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropa que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuamente y pondrán la abominación desoladora. Ya habíamos leído, yo creo que en el programa anterior, que la abominación desoladora que se refería el profeta Daniel, pues ya Jesús lo estaba diciendo, cuando vean los ejércitos donde no deben de estar, o sea, en Jerusalén, entonces huyan hacia los montes. Pues estaba refiriéndose a la abominación desoladora, que es Roma. Entonces en Roma tenía que quitarse el continuo, dice, para ahora colocar la abominación desoladora. Y cuando hablamos de esto, se está viendo en este contexto que es el paganismo tendría que ser quitado para colocar ahora el pseudo cristianismo, pero que no es otra cosa que la continuación, es el constante, que va constantemente el paganismo. Entonces, no solamente lo dice aquí, porque miren su contexto, ahora también lo dice en el capítulo 12, en el capítulo 12 del libro de Daniel, y dice así en el versículo 11 dice, y desde el tiempo, mire, está hablando aquí, tiempo que se ha quitado el continuo, ya sabemos que la palabra sacrificio no está, o sea, sería así, desde el tiempo que se ha quitado el continuamente hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y mire, está muy relacionado con los 1260 días. ¿Y cuando nosotros lo vemos? Lo vemos aquí en Roma, cuando Roma obtiene su poder en el 508, aquí, por esta área aquí, en el 508, él tiene que derribar los 3 cuernos arrianos, de los poderes arrianos, para entonces tomar su dominio en el 538. Entonces, cuando se ha quitado el continuo, o sea, cuando el paganismo, que es continuo y que sigue continuamente, el paganismo se ha quitado como tal y ahora se revista de un pseudo cristianismo, dice, hasta esa abominación desoladora, pseudo cristianismo, dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Entonces ahí vemos una relación de estas profecías que después nosotros vamos a ir viendo que se refiere a lo mismo, donde después este poder romano duraría esos 3 tiempos y medio, que estarían también dentro de los 1290 y los 1335, cada uno dándonos más detalles sobre lo mismo, ¿ok? Dándonos más detalles sobre lo mismo. Bueno, vamos a continuar en el siguiente programa. Vamos a seguir hablando de esto, pero como les decía, para poder que ustedes entiendan, por ejemplo, por qué se dice en el libro de Daniel que se le dará tiempo a esa mujer Jezabel, en el libro de Apocalipsis se le dará tiempo, voy a leerlo textualmente, dice, le di tiempo, en el versículo 21 del capítulo 2, le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Se está refiriendo a esa cantidad de tiempo específica que Dios le había dado, y el cual ahora Pablo nos dice a través de Tesalonicenses que ésta se manifieste a su debido tiempo, Ahí vemos la relación en común que hay en ambas cosas, y bueno, lo vamos a seguir viendo en el siguiente video. Espero que
que puedan ir compartiendo. Espero que el próximo video lo pueda aclarar un poco más. Gracias por estar nuevamente con nosotros y que la paz del Señor sea con ustedes, y lo invitamos al siguiente programa.